Hubo una vez en que mi voz sonaba al revés. Efectivamente, se llegó la hora en que el cuento va por tu cuenta. El cuento va por tu cuenta es la sala de lectura que la radio pública abre para quien encuentra en la literatura un placer. Con mucha alegría te doy la más cordial bienvenida aquí al programa número 21. Con alegría, porque fíjate que es la primera ocasión en que recibimos una narración hecha por una personita menor de edad. Así que claro que la voy a presentar con mucho gusto. Nada más que te la voy a hacer de emoción, porque la voy a dejar para el final. Vamos a escuchar primero este hermoso cuento que se titula La Sombra. Lo recibimos desde Costa Rica, donde vive nuestra colaboradora Sandy Ocampo. Así que mandamos nuestro micrófono hasta Costa Rica y lo dejamos en manos de Sandy Ocampo. La Sombra. Mini cuento. Luis Vidales, colombiano. Yo quería estar solo. Subí las escaleras que conducen a mi habitación y tras de mí cerré la puerta para que nadie pudiese importunarme. ¡Ah! ¡Qué supremo deleite! ¡Qué saludable alegría la de reunirme solo! Por un instante me sentí el más feliz de los hombres. Pero fue solo por un instante. Luego de reojo noté que a mi lado había algo que alentaba acompasadamente con mis ademanes. Quedé súbitamente sobre mis talones y allí, sobre la pared de mi cuarto, se destacaba mi sombra como una segunda persona de mí mismo, como un ente que se nutría de mi propia vida. Empezó entonces mi batalla. Hice un ademán de desesperación y la sombra, con inaudito descaro, manifestó su vitalidad levantando los brazos en la misma actitud de los míos. Me escondí tras la cortina y ella se escondió conmigo. Di vueltas en redondo en el cuarto y ella me siguió como un relámpago negro. No, ya no hubo en mi cerebro campo para la reflexión. Los nervios se volvieron nudos debajo de la piel. Lleno de ira, empuñé el férreo cortapapel que reposaba tranquilo sobre mi escritorio y con un paso lento de asesino me aproximé a mi sombra inmensamente agrandada sobre el muro y la cosí a puñaladas. No exhaló la más leve queja. Aquello fue como si mi mano hubiese asesinado al silencio. Desde aquella noche abandoné para siempre la casa donde se desarrolló mi primer crimen. Tal vez allí, contra la pared de mi cuarto, como una mariposa de la medianoche, esté todavía clavada la sombra muerta. Ahora quiero recordarte que al terminar el programa siempre me tomo unos instantes para recordarte las vías de contacto a ti que estás frotándote las manos para participar en el cuento va por tu cuenta. Así que prepara pluma, prepara papel o prepara tu dispositivo para que no se te escape un solo dato. Te voy a contar este cuento que se llama El Lobo Nocturno. El micrófono no se va a ninguna parte, se queda conmigo aquí en Jiutepec, Morelos. Soy Eberto Pérez y te voy a platicar el cuento El Lobo Nocturno, escrito por Javier Tomeo. Era la medianoche. En una tierra muy lejana,
tan lejana que se perdía entre montañas, y entre esas montañas la oscuridad era más terrible que en otras partes del país. La familia vivía en una cabañita sencilla, era gente de campo, era gente humilde. El papá y la mamá dormían por un lado. Gabriela tenía su recamarita en otra ala de la casa. Esa noche, el viento empezó a zumbar, primero con suavidad, así como cuando uno dice, vendrá tormenta. La niña despertó y lo oía. Se quedó despierta. Estaba un tanto intranquila. Se levantó, se asomó por la ventana. Había una luna brillante en lo alto y a lo lejos escuchó el aullido de un lobo. Empezó a recordar las leyendas que por ahí circulaban sobre los lobos. Se contaba que en las noches de luna llena, los lobos se acercaban a las poblaciones y atacaban principalmente al séptimo hijo de una familia. Y lo atacaban fieramente, lo desgarraban con sus colmillos y cuando estaba chorreando en sangre, se lo comían poco a poquito, bocado a bocado. La niña pensaba en esas leyendas y terribles imágenes pasaban por su cerebro. Y el viento aumentaba su fuerza, aumentaba más y más. Y la luna, poco a poquito, se iba ocultando tras nubarrones negros hasta que la noche quedó en total tiniebla. Entonces algunos truenos empezaron a resonar en el firmamento y el viento aumentó la velocidad. El lobo, aquel lobo que antes se había escuchado a lo lejos, ahora sonaba más cerca de la casa. La niña se acercó a la puerta, pegó la oreja, trataba de saber si el lobo estaba muy lejos o ya se acercaba, pero no, el lobo rondaba la casa. La niña tuvo un ataque de pánico, quiso gritar a sus papás, o más bien no sabía qué hacer. Y en eso escuchó como si una garra rasguñara sobre la puerta de madera. Era el lobo que estaba allí afuera. La niña ahogó un grito en la garganta y en eso algo frío se posó sobre su hombro. Oh, casi se desmaya. Era su hermanita. Era la manita de su hermana que se posaba en su hombro y también con una voz angustiada le decía: ¿Quién es, hermana? ¿Qué es eso? Dice Gabriela: no lo sé, pero creo que el lobo anda cerca. Las dos hermanas pararon la oreja y en eso el aullido se oyó casi al otro lado de la puerta. Sintieron que algo se recargaba en la puerta. Escucharon que el picaporte giraba, se abrazaron y la puerta se abrió. Una sombra que apenas se veía en la oscuridad de la noche, apareció en el marco de la puerta. Y en eso escucharon la voz de su madre que les decía: ¿pero qué les pasa, hijas mías? Las dos aflojaron el abrazo, sonrieron y dijeron: mamá, eras tú. ¿Qué les pasa? ¿Qué tienen? Responden las hijas: madre, es que teníamos verdadero susto. El viento, los truenos, la oscuridad y, ¿sabes? A lo lejos se oía un lobo. ¿Qué lobo ni qué nada?, dice la mamá. Se les olvidó meter al perro. El perro se quedó afuera y con el viento y con la amenaza de lluvia, pues empezó a aullar. Anden, duérmanse. La mamá cerró la puerta y escucharon que sus pasos se alejaban pisando sobre la hierba. Cuando todo volvió a quedar en silencio, escucharon, tras la ventana de su recamarita, el aullar del lobo, pero ahora sí, tras el cristal.
Te dije al iniciar el programa que hoy estaba yo especialmente contento y claro que tengo razón. Es la primera ocasión en que recibo colaboración de una niña. Tania Sailí Ibarra Ruiz vive en Tulancingo, Hidalgo, y hasta allá vamos a mandar nuestro micrófono para que nos lea este cuento que se llama Quequediuru y la hechicera. Así que el micrófono se va para Tulancingo, Hidalgo. Soy Tania Sailí Ibarra Ruiz y el día de hoy les voy a contar el cuento de Quequediuru y la hechicera, un cuento de África. En un país del oeste de África, una mujer encinta escuchó de pronto una voz que salía de su vientre. «Madre, dame a luz», decía la vocecita. Por unos momentos la mujer se quedó muda de la impresión y luego respondió: «¿Un niño que habla desde antes de nacer no podrá nacer por sí solo?». El niño llegó al mundo sin la ayuda de nadie. Después miró a su madre y le dijo: «Madre, báñame». Ella le respondió con ternura: «Quien es capaz de nacer por sí solo, también puede bañarse sin ayuda». El niño se bañó solo. Después pidió a su madre que le diera un nombre y ella le respondió que lo dejaba escogerlo. Entonces se nombró a sí mismo Quequediuru, que significa el que no teme a las hechiceras. El pequeño preguntó dónde estaba su padre. «Está muerto», respondió su madre. «Pero tienes 2 hermanos mayores que ahora mismo se dirigen al pueblo de las hechiceras». «Mamá», dijo Quequediuru, «voy a alcanzarlos para protegerlos de la hechicera». Se levantó, tomó una hoz, una caña de pescar y emprendió la ruta que siguieron sus hermanos. El pueblo tenía como reina a una temible hechicera que sembraba el terror en toda la región. Armados de valor, los hermanos de Quequediuru estaban decididos a combatirla, pero una hechicera no se deja vencer por las armas. El camino que llevaba al pueblo de las hechiceras estaba encantado. Había toros y perros que devoraban a todo aquel que pasaba. Los 2 hermanos, que no sabían nada de magia, estaban a punto de convertirse en picadillo, pero Quequediuru llegó rápidamente para rescatarlos. «Hermanos, no teman, voy a tranquilizar a estas bestias hambrientas». Al decir esto, lanzó a los toros un manojo de paja que había cortado con una hoz, y a los perros les arrojó unos peces que pescó con su caña. Los 2 hermanos se lo agradecieron, pero se negaron a continuar su camino con él. «Tú no puedes ser nuestro hermano menor porque aún no había nacido cuando salimos de casa». Incluso lo amenazaron con echarlo a golpes si seguía insistiendo en acompañarlos. Entonces Quequediuru usó sus poderes mágicos y se transformó en un sombrero de paja que se posó en el camino, justo a los pies de uno de sus hermanos. «Este sombrero me protegerá de la lluvia», y se lo puso en la cabeza. El sombrero comenzó a hablar con voz risueña: «Hermano, no te enojes, soy yo, Quequediuru, quiero ir con ustedes». Al oír estas palabras, el hermano mayor tiró el sombrero al suelo y éste desapareció. Quequediuru se convirtió entonces en un hermoso anillo y se puso en un claro del camino. El otro hermano lo vio brillar y mientras él lo colocaba en el dedo, oyó una vocecita que decía: «Hermanos, soy yo otra vez, Quequediuru. Si no me dejan ir con ustedes, se arrepentirán amargamente. Acuérdense de que ya los salvé de los toros y los perros». Los hermanos se miraron mutuamente y respondieron: «Sea pues, Quequediuru, si insistes tanto, debes ser realmente nuestro hermano pequeño, y sí queremos que vengas con nosotros». Al caer la noche, los 3 hermanos llegaron al pueblo de las hechiceras y pidieron ver a la reina, quien los recibió con una gran sonrisa para engatusarlos. Era una mujer alta, fea y aterradora. Un collar de dientes de cocodrilo adornaba su cuello, y las garras de un águila cubrían sus dedos. Apestaba tanto que hasta los mosquitos se alejaban de ella.
Como estaba decidida a devorar a los 3 hermanos esa misma noche, la hechicera les dio albergue en una cabaña y les ofreció para cenar 3 cuencos de to, un tipo de cuscús hecho de semillas de mijo. En el primer cuenco, el mijo estaba cubierto de carne de res, en el segundo de carne de perro y en el tercero de carne humana. Era una trampa que Kekediuru descubrió de inmediato. Bastó con que pusiera el dedo en cada uno de los cuencos para que cambiaran de color cuando la carne era mala. Después dijo a sus hermanos: «Solo podemos comer del primer cuenco. Los otros tienen carne dañina para nosotros. Es una trampa de la hechicera». Mientras tanto, la reina hechicera hervía agua para cocinar a sus huéspedes. Cerca de la medianoche llegó a la cabaña donde estaban los 3 hermanos. Kekediuru ya la esperaba y le gritó: «No entres, todavía no estoy dormido». «¿Y por qué no te has dormido?», preguntó ella frente a las demás hechiceras que permanecían en el umbral de la choza. «Porque no me has dado de cenar lo que mi padre acostumbra darme». La hechicera bien podía devorarlos en ese momento, pero no quería faltar a sus deberes de reina, sobre todo delante de su gente. Entonces contestó: «¿Y qué te da tu padre para hacerte dormir?». «Estrellas. Voy a cortar algunas». La reina puede tenerlo todo, y la hechicera pasó la noche entera haciendo señas a las estrellas para que vinieran a posarse en su mano. Al día siguiente, antes del anochecer, Kekediuru pidió un favor a la reina: «Si quieres que me duerma, déjanos pasar la noche con tus 3 hijas». La hechicera aceptó, pues en tanto ese pillo con poderes mágicos no se durmiera, ella no podía matar a los hermanos. Cuando las 3 hijas de la hechicera se quedaron dormidas, Kekediuru cortó sus largas cabelleras e hizo 3 pelucas para él y para sus hermanos. Después fingió dormir. Cerca de la medianoche, la reina se acercó a la cabaña con un puñal en la mano. Entró, tocó rápidamente las cabezas de los hermanos y las jóvenes, y de un tajo cortó el cuello de quienes tenían el cabello corto. Así degolló a sus hijas. Más tarde, los 3 hermanos huyeron a su pueblo. Al amanecer, una criada informó a la reina de la masacre. En plena furia, la hechicera corrió a la cabaña y encontró a sus hijas degolladas, pero no derramó ni una lágrima, pues su sed de venganza era más grande que su dolor. Kekediuru me ha asestado un duro golpe. Él y los niños de su pueblo lo pagarán muy caro. Se dirigió al pueblo del astuto Kekediuru. Cuando ya estaba cerca, se transformó en un gran azufaifo, lleno de frutos apetitosos. Tal como lo había planeado, los niños del pueblo querían trepar a su follaje. «¡No se confíen!», gritaba Kekediuru. «Es una trampa de la hechicera». Pero los niños no lo escucharon. Todos saltaron al árbol, reían y se divertían como pájaros, y se atiborraban de frutos. De pronto, las ramas se cerraron y formaron una jaula. Prisioneros, los niños gritaban con horror. El árbol, cuyas raíces les servían de pies, empezó a caminar a grandes pasos en dirección del pueblo de las hechiceras. Kekediuru lo siguió sin que se diera cuenta, pues quería salvar a sus amigos. De regreso a su pueblo, la hechicera retomó su forma humana y encerró a los niños en una oscura cabaña. Después pronunció un maleficio para sepultarlos vivos ahí mismo. Satisfecha, la reina fue a que le trenzaran el cabello. Kekediuru no era capaz de deshacer el hechizo, pero encontró una solución muy hábil. Como no había puerta, los niños tendrían que salir por debajo de la tierra. Yuculili guakelele. Con estas palabras transformó a los prisioneros en una colonia de hormiguitas rojas. En el idioma de los insectos les dijo: «No tengan miedo, soy yo, Kekediuru. Cabe en una galería en dirección al frente y me encontrarán». Los niños obedecieron.
Una a una las hormigas fueron saliendo al aire libre. Kekediuru, convertido en hormiga también, los guió hasta la salida del pueblo. ¡Caramba! En ese momento la reina decidió ir a bañarse. En el camino evitó pisar a una procesión de hormigas rojas. Jamás sospechó que sus prisioneros desfilaban entre sus pies. Una vez fuera de peligro, Kekediuru devolvió la forma humana a las hormiguitas. Todo el pueblo lloraba de alegría al ver regresar a los niños sanos y salvos. Kekediuru, su salvador, fue festejado como un rey. Cuando la hechicera se dio cuenta de la jugarreta de Kekediuru, se puso furiosa. Usó un poderoso sortilegio para transformarse en una bellísima joven y vestida con un fino pareo, fue al pueblo de Kekediuru. Cuando los jóvenes la vieron, sintieron el irresistible deseo de casarse con ella, pero la muy malvada les advirtió: «Ni lo sueñen, yo solo me casaré con Musa». Así se llamaba el hermano mayor de Kekediuru. «Abre los ojos, Musa», advirtió Kekediuru a su hermano. «Esa desconocida es la reina hechicera. No te cases con ella». Pero Musa no lo escuchó. Estaba orgulloso de ser el elegido y se casó esa misma noche. Cerca de la medianoche, la joven esposa se levantó, escupió en sus manos, las frotó y pronunció unos conjuros mágicos. Una vez hecho esto, se sentó al lado de su marido que estaba dormido. «Que tus ojos vengan a mis manos», ordenó. Dicho y hecho. La hechicera escondió los ojos de Musa en su pareo, salió de la cabaña y emprendió el camino a su pueblo. Al día siguiente, Musa despertó ciego. Llamó a su hermano. «Kekediuru, hermanito, encuentra mis ojos, te lo suplico. Sin ellos me siento miserable y perdido». Kekediuru, más astuto que nunca, encontró rápidamente la solución. Adoptó la apariencia de una de las sobrinas de la reina y se dirigió al pueblo de las hechiceras. «Reina, querida tía», dijo el niño disfrazado, «hacía mucho tiempo que no venía al pueblo y escuché que hay un pillo llamado Kekediuru que te ha causado muchos disgustos». «Es muy cierto, sobrina, pero me vengué como debía. Le hice una jugarreta terrible. A Musa, su hermano, le quité sus bellos ojos», dijo la hechicera riéndose con crueldad. «Entonces», respondió Kekediuru, «¿nunca más volverá a ver?» «Pero no nunca más, a menos que yo lo decida. El polvo mágico que le devolvería la vista está bien guardado entre mis pareos y mis joyas. Me bastaría con frotarle los ojos con un poco de ese polvo para que volviera a ver, pero nunca lo haré». Imaginen la felicidad de Kekediuru al escuchar el secreto de la hechicera. Más tarde, aprovechando que ella estaba ausente, se metió a su cabaña para apoderarse del polvo mágico y recuperar los ojos de su hermano. Cuando regresó a su pueblo, frotó los ojos de Musa y estos volvieron a su lugar. Musa recuperó la vista y dio un grito de alegría. «¡Guau, guau! Muchas gracias, hermanito». Al día siguiente, la hechicera se dio cuenta de que los ojos de Musa habían desaparecido. Para vengarse, se transformó en un hermoso caballo y se dirigió al pueblo de Kekediuru. El pequeño la reconoció enseguida, la tomó de la rienda y subió a su lomo. «Te conozco, vieja hechicera», dijo Kekediuru. «No te soltaré hasta que mueras». Al pronunciar estas palabras, le desgarró los flancos con sus espezuelas y la hizo correr a todo galope a través de la maleza, las montañas y las selvas. La hechicera, presa con su propia trampa, galopaba sin cesar y sin aliento. Kekediuru la hostigaba sin piedad. El animal corrió tanto, tanto que murió de agotamiento. En su último aliento, la hechicera reconoció su derrota. «Me muero de rabia. Tu brujería es superior a la mía». Y se desplomó. Así fue como Kekediuru liberó a los suyos de la más temible hechicera que jamás hubiera existido en su país. Fin.
¿Qué crees? El tiempo se agotó. Cuando veo el reloj, ¡zas! Ya se nos acabó el tiempo. Nos dan 27 minutos y se me van siempre peor que como agua. Te voy a dar entonces vías de contacto para que participes aquí en el Cuento Va por tu cuenta. Si vas a leer un cuento y enviarlo vía WhatsApp, hazlo al 777-327-2641. Ahora que si para ti es más cómodo adjuntar un audio a un correo electrónico, entonces escríbeme a ebertopereze@hotmail.com. Recuerda que el cuento puede ser de tu autoría o elígelo del autor de tu preferencia. Siempre será bienvenido. Te decía que se me acabó el tiempo, así que ni modo, vámonos corriendo. La próxima semana, a la misma hora, por esta misma frecuencia, te espero para que escuchemos más cuentos. Soy Eberto Pérez. Por hoy se agotó el tiempo de El Cuento Va por tu cuenta, pero la sala de lectura permanece abierta para que hagas de la literatura un placer. Participamos en este programa Tania Sailí Ibarra Ruiz, Sandy Ocampo y Eberto Pérez.